inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, no, just you watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. Líderes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en esta transmisión porque hoy día tenemos una entrevista de mucho valor, así como lo hacemos siempre, ya porque hoy día estamos con un invitado especial, que es Eduardo Moss. Eduardo nos va a hablar de todas las oportunidades que nosotros podemos tener con las propiedades hipotecarias, ya hipotecadas. Así que él nos va a contar cómo ha sido su proceso, ¿no? Desde que él comenzó ya con toda esta parte de las gestiones en bienes raíces, ¿ya? Y bueno, nos va a contar un poco más de su historia, porque él ya tiene bastante trayectoria en todo esto de lo que es las compras antes de remates judiciales. Así que sin más, le doy la bienvenida a Eduardo para que él nos pueda hablar sobre todos estos proyectos inmobiliarios. Mientras, por favor, vayan compartiendo esta información así acá a mis amigos que me están viendo desde YouTube, que me están viendo desde Facebook y también que me están viendo desde TikTok, ¿no? Para poder llegar a mucho más personas, por favor, compartan esta información de valor. Coloquen ahí sus corazoncitos también, tap a la pantalla, a las personas que me están viendo, porque vamos a llegar a más personas y hay que alocar el algoritmo de Facebook, de TikTok y también a los de YouTube. Así es, amigos. Así que, sin más, comenzamos. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Por acá bien, todo excelente. Te agradezco la invitación. Bueno, a la comunidad también. Me gusta mucho hablar sobre los bienes raíces. Es una pasión para mí los bienes raíces. Desde que tuve un curso con Jorge Gil, no sé si tú te acuerdas de Jorge Gil, no sé si por ahí lo reconoces. Ya, claro okay. Que sí. Me vi todos los videos. He visto los videos de YouTube de Jorge Gil, fui a su entrenamiento, tuve la suerte de poder verlo y está en su entrenamiento de 2 días, sábado y domingo, y de ahí comenzamos haciendo inversiones, buscando oportunidades, y desde ahí no hemos parado, ¿no? Yo entiendo que las personas que están metidos en esto de los bienes raíces es porque tienen ese fuego que tienen en el corazón de buscar cosas para mejor, para su familia, para ellos, y porque le apasiona, ¿no? Y también la rentabilidad que es muy buena. Así es, así es. Estimados líderes, a todas las personas, por favor, que se van conectando, conéctense a través del Facebook, ¿ya? A través del Facebook y también para mis amigos del TikTok. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Estamos comenzando esta transmisión. A ver, Eddie, te conectas por medio del Facebook. Ahí estoy compartiendo todo lo que es el enlace, ¿no? Para que puedan entrar por el Facebook. Ahí te lo compartí también, Eduardo. Así es. Muy bien, amigos. Entonces, comenzamos. Coméntanos, Eduardo, para que más personas también te conozcan, ya los que de repente aún todavía no. ¿Cómo fue este proceso tuyo, no? De ingresar a este rubro de bienes raíces, ¿no? Si bien es cierto, claro, comenzamos con todas las enseñanzas de Jorge Gil, ¿no? En mi parte también tengo cuadernos y cuadernos de todos los apuntes que he recibido de toda su enseñanza de él,
Pero coméntanos cómo ha sido este proceso, cómo así te llamó la atención bienes raíces, qué venías haciendo antes de eso. Coméntanos, por favor. Claro. Bueno, yo trabajaba en una compañía, trabajaba en Latam y era empleado en esa compañía, trabajé como 19 años, pero a la par, por eso digo que la gente que es emprendedora y que siempre está buscando algo más y que ese espíritu de buscar y salir adelante, aparte del trabajo, yo quería emprender. Estaba buscando algún negocio que sea rentable y que sea de ventas, que pueda yo aprender. Y en ese proceso estaba viendo todos los videos de Jorge Gil, ¿ok? Y me vi todos los videos de Jorge Gil y me entusiasmó su forma de hablar, su forma de enseñar, todos los tips de oro que daban, las pepitas de oro que decían que daba. Me emocionaba mucho con eso, cuando hablaba de la compra de los aires, de la compra antes de remate judicial, de Remaju, y todas las oportunidades yo lo veía algo muy emocionante. Entonces yo a la par del trabajo también buscaba información de los bienes raíces, aprendía, me informaba, leía libros de superación personal y poco a poco comenzó a agrandarse más esa, esas ganas de entrar a los bienes raíces. Llegó un punto en mi vida en que decidí yo dejar de trabajar, dejar de tener un sueldo estable. Mi sueldo era un sueldo que podía estar cómodo con mi familia, pero es eso que uno quiere un poco más, ¿no? Que tener la libertad financiera, de poder ver otras cosas mejores, y di ese gran paso que muchas personas seguro en estos momentos no lo quieren dar, porque es un paso en realidad de valientes, dejar Así. algo estable para hacer algo que la apasiona. Todos los gurús, los maestros, los coaches hablan sobre ese gran paso que tienes que dar para poder pasarte al grupo de las personas que quieren cumplir sus sueños. Yo hace 4 meses, 3 meses, he dado ese gran paso y ahora estoy 100% en el tema de los bienes raíces, y en estos 4 meses eh, en, estoy dando el 100% y he entendido que es una gran responsabilidad, y también no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque las cosas están yendo muy bien. En los bienes raíces han pasado muchas cosas que me afirma que está bien lo que he hecho, ¿no? Dejar la estabilidad para poder tener algo, una mejoría. Mis inicios fueron algo que creo que mucha gente lo ha tenido. Me fui a un curso de Jorge Gil que duró 2 días. En esos 2 días me enseñó algunas cosas que yo ya lo he visto por YouTube, pero hicimos el networking. Había más o menos unas 100 personas, 100, 100, 200 personas en el curso, y pude relacionarme con personas que estaban apasionadas también con los bienes raíces. Un amigo pidió hacer un grupo, yo me uní al grupo y con 2 personas más, y comenzamos a planear cómo buscar oportunidades. Comenzamos con la compra de aires, a tocar puertas. Comenzamos a tocar puertas, veíamos una casa que tenía solamente un piso, estaba frente al parque, habíamos hecho volantes, y comenzamos a salir a tocar puertas. De las 100 puertas que toqué, ninguna me dijo que estaba interesada. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza siempre va a tener esas paredes, ¿no? Es el camino que tú tienes que tomar. Yo siempre digo que para poder tener un sí, tienes que tener 20 nos. Y eso es lo que a ti te tiene que incentivar. Tú tienes 20 nos, tú ya sabes que el 21 va a ser un sí. Y cuando encuentras un sí en bienes raíces y estás preparado para hacer los negocios,
con un proyecto, dos proyectos buenos, haces lo que tú has podido hacer trabajando 12 horas o 8 horas como empleado. Como empresario tienes muchas más oportunidades y si tienes el conocimiento, más oportunidades se van a venir, ¿no? Y así empezamos en la pandemia con el grupo de 4. Poco a poco comenzamos a aprender y mi primera oportunidad fue justo en mi condominio. Yo viví en el Callao y a mi vecina salió un remajo. En su propiedad salió un remajo. Y yo, entusiasmado, fui, le toqué la puerta y comencé a hacer la negociación con mi vecina. Yo a mi vecina siempre le compraba los postres, ya me conocía, y agarré confianza con su esposo, y ahí comenzó ya la experiencia, la negociación, que es muy importante la negociación. Es eh, cuando alguien me pregunta, Eduardo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo primero para poder aprender en los bienes raíces? Yo le digo, hazte un curso de ventas. Busca cómo debes vender. Si tú sabes vender, nunca vas a ser pobre. ¿Por qué? Porque si tú sabes vender, primero te vendes tú, vendes el producto. eh, el vender es súper amplio, porque el vender es saber cómo llegar a las personas, no solamente darle tu información, sino preguntarle para que esas personas te digan cuál es el problema que tú tienes. Si tú solamente das la información a la persona, al último, tú le das la información y la persona no te va a decir que no es lo que ella busca. Pero si tú vas y le preguntas, cuénteme, ¿cómo la puede ayudar usted? La persona te va a decir, es que yo tengo este problema, este problema, este problema. Cuando tú entiendes a la persona cuál es el problema, tú puedes darles alternativas. Entonces ya no le das solamente una opción, le das varias opciones y esas opciones son las que a ti te van a dar, no vas a perder esa oportunidad, ¿no? Entonces ahí comencé yo afinando, me acuerdo que éramos 4, el proyecto salió, una compra ante remate judicial y el proyecto duró 1 mes y medio, desde que lo compramos hasta que se vendió, el departamento duró 1 mes y medio. Y más o menos fue un cálculo de 12.500 para cada socio. Y nos emocionamos, nos brillaron los ojos, acá dijimos, de acá vamos a salir millonarios, no podemos creerlo, saltamos, festejamos nuestro primer proyecto. Y de ahí comenzó ya una búsqueda de nuevos proyectos, aprendizaje. Ya tenemos 4 años, ya tenemos casi 30 proyectos ya realizados, en general en todo, y estamos avanzando, ¿no? Ya cada persona, cada de nuestro grupo se han abierto, ya con todas las enseñanzas, con toda la experiencia, cada uno ha hecho su empresa. Yo he hecho mi empresa de Moss Company Bienes Raíces, y también tengo otra empresa que recién ha abierto, que es el MIO. Estoy con un socio, y hemos abierto otra empresa y estamos ya con la experiencia y afinando. Ya estamos avanzando este año mucho más, ¿no? Así es. No, yo me enfoco en compra ante remates judiciales. Yo lo veo mucho más rápido, eh, lo veo mucho más factible, porque gracias a Dios con el tiempo que yo he estado, he podido conocer personas en que ya tenemos informaciones antes que llegue a remajo. Ya tenemos informaciones que podemos nosotros manejarlos personalmente con los deudores. Entonces, tú sabes, cuando pasa a remajo ya tienes un montón de personas que lo llaman a los deudores. Entonces, nosotros tenemos
un cierto tiempo para negociar. A veces es un poco también difícil hablar con las personas que porque ellos, su primera opción es poder venderlo, el departamento con la deuda hipotecaria, ¿no? Y contratan agentes, contratan algún familiar, por ahí indican yo te lo voy a comprar. Al último, cuando ya va a pasar abajo, recién dicen ya, mi última opción es venderlo. Pero igual, cuando tú estás antes que pase el remajo, tú ya tienes la confianza de la persona y tú ya la has hablado, le has indicado todo, también le puedes dar otras opciones y cuando ya va a pasar el remate, tú estás pendiente y la persona te llama y te dice, ok, vamos a cerrarlo, vamos a hacer lo que tú me indicabas, tenías razón, Eduardo, bueno, comencemos con los trámites, realizamos toda la verificación, ya le hemos dado la rentabilidad que puede tener la persona y nos vamos con los proyectos. Los proyectos, nosotros en un solo día pagamos al banco, en un solo día pagamos la deuda al banco, hacemos registros públicos, le pagamos el cheque al dueño, al deudor, y él nos da la llave y con eso nosotros vamos al departamento ya para hacer la remodelación. Y más o menos en 15 días ya debería estar listo para la venta. Qué excelente, excelente. Esas personas son muy líderes, líderes. Claro, sí. Bueno, el tema de la compra ante remate judicial es algo sencillo. Por ejemplo, las personas que compran un departamento lo sacan a 20 años el pago que tienen que hacer al banco, ¿ok? En esos 20 años hay personas que tienen problemas económicos, de salud o van a viajar y ya no van a poder pagar su crédito hipotecario. Entonces, después de unos 6 meses aproximadamente que tú no pagas, el banco ya te está haciendo, de hecho, te hace un juicio por medio del Poder Judicial. El Poder Judicial, desde que tú no pagas hasta más o menos un año, eh, tu departamento puede pasar a un remate judicial y ese departamento puede llegar a costar la mitad del precio comercial, o sea, del precio normal. Por ejemplo, un departamento, por ejemplo, en Magdalena, que cuesta $200,000,
En un remate judicial puede costar $100,000, ¿ok? Eso sería en una última etapa de remate. Entonces, nosotros, al saber esta información, nosotros vamos, le tocamos la puerta o lo llamamos a la persona y le decimos, mira, tú vas a perder tu departamento porque no has pagado. Ya está en una etapa final. Lo que nosotros te planteamos, y es una solución que te podemos dar, es, nosotros vamos a pagar los $100,000 al banco, a ti te vamos a dar $20,000, ¿ok? Para que puedas tú darle inicial para otro departamento, para que puedas alquilarte otro departamento y puedas estar, no sé, 1 año, 2 años en otro departamento. Y adicional a eso, nosotros al pagar tu deuda, tú te vas a quedar sin deudas y vas a quedar ok con el banco. Deber de perder el departamento y quedarte con una deuda personal y perder tu departamento, tú puedes pagar tu departamento y salir con capital. La persona tiene las opciones y ve las opciones y dice, ok, deber de perderlo, mejor salgo con capital y sin deuda. Ok, entonces nosotros le decimos, listo, vamos a hacer eso, evaluamos, hacemos un estudio para esto, nosotros tenemos que hacer un estudio de mercado para saber en cuánto está el departamento, a cuánto lo vamos a poder vender, cuánto es la deuda con el banco, cuánto le podemos dar al deudor y ya tenemos establecido cuánto vamos a pagar de impuestos, abogados. Poniéndolo todo en un Excel va a salir una rentabilidad. Si es aceptable la rentabilidad, vamos, hacemos el proyecto. Entonces, después que el deudor nos indica, ok, el banco ya nos da el ok, diciendo, ok, yo voy a aceptar los $100,000, tienes 10 días para poder pagarme. Verificamos todos los documentos con la abogada, verifica, dice que está ok, hace la minuta, firma la minuta, yo casi siempre me aseguro firmando primero la minuta con el deudor, con eso yo me aseguro, y nos citamos un día para poder pagarle al banco, hacer la compra y venta del departamento, y darle su cheque, después de todo, de la compra y venta, darle su cheque al deudor para que el deudor nos dé la llave y nosotros podamos ir al departamento, remodelarlo y después que salga el levantamiento de hipoteca, poder venderlo. Pero, bueno, en general, esa es la compra antes de remate judicial. Esto te puede durar 1 mes y medio entre la compra y la venta, y según los bancos, claro, y la rentabilidad es muy buena, ¿no? Puedes en un proyecto, en 2 proyectos, puedes hacer lo que haces usualmente trabajando 1 año como empleado, y es por eso que es tan rentable. Y lo bueno de los bienes raíces es que todos ganan. Por ejemplo, el banco gana porque tú le entregas el dinero que tenía que esperar muchos meses para que le devuelvan ese dinero. El deudor gana porque tú le das un capital y se queda sin deudas. Ganan los inversionistas porque estos proyectos lo haces con la plata de los inversionistas, ¿ok? Ganan los inversionistas un porcentaje, un buen porcentaje, es mucho más que ponerlo en el banco, es 10 veces más que ponerlo en el banco. Ganan el gestor y adicional das también trabajo, ¿no? Porque en remodelaciones entra el carpintero, entra el que hace los pisos, entra el que pinta, electricista, a veces también gana el condominio, porque la persona que está endeudada tiene como 2, 3 años que no paga, y tú vienes y le das de frente y la presidenta te abraza y te dice gracias, Eduardo, porque pensamos que esto ya no íbamos a ver esa plata. Las municipalidades se ponen al día en todo, o sea, los bienes raíces hace felices a todos. O sea, es un negocio muy bueno, muy bueno. Sí, ahora yo tengo un secreto. Cuéntanos, por favor. Cuéntanos. ¿Sí o no, chicos? Cuando que lo revele, que lo revele. Bueno, cuando yo estaba
trabajando y también está en los bienes raíces, yo hacía más o menos 2 proyectos al año, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo y no podía, tenía, tú sabes que son 24 horas, ¿no? Y tú lo repartes en 3 partes. 8 horas durmiendo, 8 horas en el trabajo y 8 horas con tu familia, que eso debería ser lo ideal. Pero cuando Sí, tú le das mucho más tiempo al trabajo, le quitas, por ejemplo, a tu familia, o tienes que trabajar más, le quitas a tu familia o a tu sueño y ahí se desbalance. Entonces, yo tenía el trabajo, tenía la empresa, la familia y estaba desbalanceado. Entonces, en este proceso, yo tengo un compañero, un, un amor hacia Dios que ha hecho que yo pueda entender sobre el tema del dinero. Aparte de todo lo que es el tema de los libros, de los coaches, todo eso, yo al comprender sobre el tema del dinero, qué es lo que Dios quiere para ti sobre el dinero, yo tomé una decisión, ¿ok? Y dije, voy a dejar de trabajar, voy a darle tiempo a Dios, voy a dar tiempo a mi familia y voy a estar en la empresa. 3 cosas, ¿ok? Al excelente. yo tomar esa decisión, que es una decisión de fe, ahora eh, yo tengo más o menos la meta de 15 proyectos al año, ¿ok? Yo hacía 2 al año. Estamos a la mitad de año y ya estamos por casi 5 proyectos. Y ha sido todo seguido. Ha pasado muchas cosas. Yo vivía en el Callao, nos hemos mudado acá a Magdalena, estamos en un sitio muy bonito frente al mar. Hemos abierto 2 empresas consolidadas. Ya tenemos un equipo de marketing, tenemos un equipo de contable. Nos han pasado muchas cosas porque ahora, como ya me dedico más a los bienes raíces y es mucho más rentable que mi antiguo trabajo, tengo más tiempo para la familia, tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo para los bienes raíces. Entonces, yo he encontrado un secreto que es ponerlo a Dios en todo lo que tú haces, ¿ok? Y bueno, cuando tú pones a Dios, comienzas a descubrir muchas cosas que antes no lo podías entender. Y una de las cosas que yo he entendido es que eh, Dios es el dueño de la riqueza, el dueño de la plata, es el dueño de todo, ¿ok? Y Él puede dar todo lo que tú quieres, pero cuando Él te da, tiene que ser, es para un bien. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo así facilito, ¿no? A una persona que no sabe sobre finanzas, si le das 2 millones o 3 millones de soles, en un tiempo puede estar hasta peor. ¿Por qué? Porque a la diversión, a los bailes, a las mujeres, y o sea, su vida se vuelve un problema y hasta puede llegar a más pobre. ¿Por qué? Porque no sabe administrar ese dinero. Pero lo que pasa es cuando tú estás con Dios, Dios te da enseñanzas y te dice, tú vas a llegar a ser millonario, vas a llegar a ser bendecido, vas a llegar a tener muchas propiedades, muchas riquezas, pero no es para que tú seas rico, sino es para que tú puedas ayudar a otras personas, ¿ok? Ese es verlo en un sentido diferente, porque tú no lo haces porque tú quieres ser rico, sino tú lo haces porque Dios te quiere bendecir para que ayudes a otras personas, ¿ok? Cuando tú pones a Dios entre el dinero, Dios y todo lo haces porque Dios te da un propósito con el dinero, las cosas cambian y Dios te bendice. Por eso ese es el secreto que yo ahora tengo, en que yo digo, Dios, yo trato de tener más recursos. Con los recursos que tengo son el poder saber de finanzas, el poder saber sobre compra ante remate judicial,
el poder distribuir mi dinero, separando siempre para el estudio, para las inversiones, separando dinero para poder ayudar a los demás. Ujú. Y eso hace que Dios vea que en lo poco eres bueno y Él te da mucho más, más y más, porque sabes que tú, ese dinero no va a ser para hacerte daño, sino para ayudar a los demás que puedan crecer. Y eso es tan grande, y yo lo veo tan grande, y yo estoy convencido en que si las personas en realidad creen eso, Ujú. van a llegar muy, muy, muy ricas. ¿Por qué? Hay una persona que se llama, el presidente de El Salvador, se llama Bukele. Sí. Esta persona es cristiana, y él cree mucho en Dios. Y esas personas tienen un cargo tan alto, y Dios lo está bendiciendo, lo que han cambiado con El Salvador es porque Dios confía en esa persona, y esa persona ha podido cambiar un país. Entonces, si Dios confía en ti, en tanto como para darte un país para que tú puedas cambiarlo, Dios necesita mucho más de estas personas, mucho más de estas personas que puedan ser emprendedores, que puedan ser personas que primero pongan a Dios y después, con esos recursos que da Dios, pueda cambiar muchas, muchas vidas, ¿no? Y ese es el secreto que yo tengo. O sea, yo entiendo que yo necesito estar con Dios, porque estando con Dios, las cosas se van mucho, mucho mejor. Tienes a alguien aparte. Además, también he comprendido algo. Cuando tú no tienes a Dios y hay gente que es rica, o sea, tú puedes llegar a ser rico, puedes a tener mucha plata porque tú tienes dones, ¿no? Tú tienes muchos dones. Hay gente que es muy inteligente y que llega a ser demasiado rico en la vida. Pero cuando tú llegas a ser rico y no tienes un motivo, no sabes por qué eres rico, o no tienes un motivo de por qué estás en el mundo, cuál es el motivo de estar en el mundo, tú te puedes comprar 4 Ferraris y lo vas a ver triste. Te vas a divertir una semana con el Ferrari, o después vas a llegar a un momento en que dices, no me llena. Sí. Pero cuando tú llenas el lado espiritual, económico, y tienes un motivo, y un motivo poderoso, todos los días te vas a levantar con ganas de salir adelante, con ganas y con la energía que tienes un motivo por qué vivir. Y esa energía, ese liderazgo que te pide Dios que tú seas, se lo vas a transmitir a muchas personas. Y es por eso también de los bienes raíces. En los bienes raíces, las personas cuando vienen y me preguntan, Eduardo, yo necesito aprender. Primero tienes que entender para qué tú quieres tener dinero. ¿Qué es lo que Mm. tienes? Porque vas a llegar a tener dinero, pero de ahí no vas a saber, no vas a entender qué es lo que me llena. El dinero no te va a llenar. Es un recurso para poder ser feliz, pero de ahí tienes que tener algún otro motivo. Entonces, ese es el secreto. Y muchos líderes que yo he ido a seminarios, he ido a cursos, yo me he acercado a ellos y les he preguntado, ¿cuál es tu secreto de ser, de ser exitoso? Y aunque tú no creas, muchas personas me han dicho, yo lo que hago es, me levanto y lo primero que hago es orar. Ujú. Cuando yo tengo una paz, una tranquilidad, en realidad porque no estás solo, siempre estás con Dios ahí ayudándote, ayudándote. Entonces, eso es muy importante, es muy importante. En la vida, lo que dice Dios es que la vida es un camino, esta vida es un camino. Y si tú estás con Él, vas a estar en la eternidad con Él. Entonces, hacer lo mejor posible en esta vida para ganarte la vida eterna, ¿no? Ese es un secreto, es mi secreto, y me está funcionando de la mil maravillas. Qué excelente lo que dices, Eduardo. Y sí, definitivamente Dios es el mejor socio, ¿no? Que nosotros podemos tener. Y sin Él no podemos hacer una realidad, ¿no? Y eso también ya yo lo he comprendido, ¿no? En este camino también que tengo, ¿no? Y aquí lo más importante de poder trabajar, sea en el rubro en el que tú estés, lo importante es que puedas siempre hacer
el bien a las personas, ¿no? Definitivamente. Y lo otro es que siempre hay que estar agradecido, como tú dices, ¿no? Agradecido hasta con lo poco que uno puede tener, ¿no? Porque finalmente así Dios te va a bendecir con mucho más cosas, más grandes cosas que puedas tener en la vida, ¿no? Así que, Sí, que dos preguntas me dijiste, ¿no? La segunda era si podías hacer dinero sin, o sea, hacer negocios sin dinero. sí, Y porque es eso. Ujú. eso es verdad. O sea, si tú, lo primero que se tiene que hacer, lo que me indican siempre las personas que me preguntan cómo puedo iniciar, yo lo primero que digo es, tienes que agarrar cursos para que tengas conocimiento. Hay personas que tienen su dinero y dicen, quiero invertirlo para que sea mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, ¿ok? Pero cuando tú tienes dinero y no Ujú. sabes el negocio que te metes o le pones a una persona que dice que sabe y lo pierde, se acabó el dinero. Pero si tú ese dinero lo pones, lo inviertes en tu cerebro, ese conocimiento que tú tengas nunca lo vas a perder. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si tú sabes de compra ante remate judicial, puedes buscar oportunidades con el conocimiento y encuentras inversionistas que van a poner el dinero y encuentras personas que están con este problema. Hay muchas formas de poder encontrar esos dos lados, Ujú. pero tienes que tener conocimiento para poder unir Revisar. esos dos problemas y darle una solución. Ujú. Entonces, lo primero que yo digo es conocimiento. El conocimiento de los bienes raíces de compra ante remate judicial. Tú lo Sí. puedes, yo digo, más o menos en 4 meses, 3 meses, tú ya puedes comenzar a hacer un negocio de bienes raíces. Qué es lo más recomendable? Es poder apalancarte de una persona que ya lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a las personas que invierten en nuestros proyectos, si tú quieres aprender, invierte en el proyecto y en todo el proceso que nosotros vamos a tener, llámame, pregúntame, indícame, Eduardo, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que Sí, tengo que hacer? sí, Y yo te es. enseño, vamos a las remodelaciones, vamos Eduardo, a negociar sí, con el dueño y en el proceso tú aprendes. Primero apaláncate de mí, de mi conocimiento, después si quieres hazlo tú y yo estoy a tu costado y después ya poco a poco vas a comenzar a hacerlo tú, ¿no? Y al último nos podemos asociar y hacemos un negocio juntos y, como te digo, o sea, la plata lo ponen los inversionistas. Tú ujú, solamente pones el conocimiento, el liderazgo, la gestión, solamente la pones tú. Pero eso es todo un proceso, ¿no? Y no es un proceso, o sea, no tienes que ser ingeniero, arquitecto, tienes que ser más inteligente que en otros, todos somos iguales, todos tenemos el mismo cerebro, el mismo, los mismos ojos, manos, conocimiento, o sea, la única diferencia es cómo tú piensas, qué es lo que tú piensas, cómo poder salir adelante, enfocarte en salir adelante y guiarte de personas que ya lo han hecho, para que ellos te puedan decir, no vayas por acá, anda por acá, y tu mentor se ha demorado, no sé, yo me he demorado 4 años, pero si tú te apalancas de alguien que ya sepa, te puedes demorar solamente, como digo, 1 año, 6 meses con toda la información y va mucho más rápido, ¿no? Entonces, es algo, es verdad que para entrar a los bienes raíces, lo único que necesitas es conocimiento y ujú. esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, la constancia es algo que todos los maestros indican, todos los líderes indican. Constancia, constancia, constancia. Si tú quieres hacer algo, lo haces 100 veces. Y después de hacerlo 100 veces, tienes que hacerlo 100 veces más. Y después de 100 veces, lo haces 100 veces más. Vas a llegar en un punto que vas a ser un experto en lo que haces. Y siendo experto con lo que haces, hablando con una persona, a esa persona va a entender que tú eres un experto y ya no vas a necesitar tú buscar oportunidades. Las oportunidades te van a llegar. Porque todas las personas quieren estar con los expertos. Todas las personas quieren estar con el que más sabe, con el que
con el que le salen las cosas bien, correctas, con esa persona quiere estar. Entonces, las cosas, las oportunidades van a llegar cuando tú le has puesto ahínco en esto, en esto, en esto, hasta ser experto, ser experto, ser experto, levantarte, hacer una rutina. En general, es todo un complemento, ¿no? Estudiar lo que, especializarte, el tema de la salud es muy importante, porque teniendo mejor salud, mejor alimentos, mejor eh, alimentarte mejor va a hacer que tú estés más lúcido, más despierto, más captas mejores las cosas y la práctica, la práctica, la práctica. El networking también es muy importante, te vas a apalancar de muchas personas y siguiendo la etapa, ¿no? Uno empieza en compra ante remate judicial y los otros pasos son, no sé, los multifamiliares o las lotizaciones o las habitaciones urbanas, que en realidad es lo que más dinero da, pero paso a paso y vas a llegar lejos, ¿no? Y también una de las cosas que es demasiado importante en esto de los temas de los índices es que tú debes buscar y asociarte con personas que más saben. Ujú. Por ejemplo, si tú quieres tener un socio, hazte socio de alguien que es más inteligente que tú. Hazte, hazte amigos de personas que que han llegado ya a donde tú quieres llegar. Búscalos, trata de coincidir, hazte grupo de amigos de ellos, para que ellos te puedan jalar, ¿no? Es muy importante decir que si tú eres un gatito y estás junto a 4 tigres, al último tú te vas a creer que eres un tigre, no un gatito. Y eso es muy importante. Siempre estar buscando personas que te puedan ayudar y te jalen un poco más alto. Una vez yo escuché también que la persona que tiene 1 millón no piensa igual que los que tienen 5 millones. Y el que Ujú. tiene 10 millones no piensa igual que el que tiene 20 millones. Y el que tiene 100 millones no piensa igual. Son escalas, niveles que uno tiene que tratar de llegar a esos niveles, ¿no? Y todo lo haces con el pensamiento. También es el poder controlar lo que tú piensas, también es algo súper, súper importante, ¿no? Siempre estar pensando en mejorar y cuando tengas pensamientos malos o pensamientos de frustración, tratar de pensar en cosas de mejoras, que darte cuenta que estás pensando en cosas malas, como diciendo no eres un buen líder o te va a ir las cosas mal. Tú puedes controlar lo que tú piensas. Al controlar lo que tú piensas, tus sentimientos cambian. Por ejemplo, yo pienso en que soy una persona frustrada o que no sé hablar y tu cuerpo te lo va a creer y vas a comenzar a sudar, vas a comenzar a tartamudear, vas a comenzar. Pero si tú dices, yo soy un líder, yo soy una persona inteligente, eso lo va a creer tu cuerpo, eso lo va a creer tu mente y vas a comenzar a verte como un líder. Entonces siempre tienes que estar pensando en líder. Dios en la Biblia indica que nosotros debemos ser líderes y influenciar a los demás. No que ellos nos influencien a nosotros, sino Ujú. nosotros influenciar. Entonces, eso es ser liderazgo, ¿no? Entonces, siempre estar buscando esa forma de vivir. Qué excelente esa transmisión. Coméntenme ahí qué tal, qué les parece esa transmisión hasta el momento de Eduardo. Por acá te mandan saludos desde el TikTok. Te dicen cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir, Eduardo. Así es. Sí, ahí sí, sí lo puedes decir. Sí, sí. Bueno, Demos Company Bienes Raíces en Facebook. Ahorita estoy en Facebook, estamos ya entrando a otras redes. Estamos Ujú. ahorita en Facebook, ahí ponemos todo lo que son los proyectos, los procesos de los proyectos, si quieren invertir o quieren tener alguna información, mi celular está 24 horas abierta, me llaman, Eduardo, aconséjame de esto, Eduardo, ¿cómo podemos hacer para esto? O tengo esta pregunta. Yo estoy para servir a cualquier persona que tenga esa duda, ¿no? Al último, poder poner un granito en su vida de algún progreso,
es lo máximo, ¿no? Es lo máximo. Muy bien, excelente, excelente. Y Eduardo, sobre cómo seleccionas tú si un proyecto es viable o no es viable, porque hay muchas, sí, es verdad, muchas oportunidades, ¿no? Pero digamos que a veces no hay buenas oportunidades. En tu caso, ¿no? Ya con la experiencia que tú estás teniendo, ¿cuál es tu criterio para poder evaluar si un proyecto es viable o no es viable en compras antes de remates judiciales? Sí, bueno, lo primero, pues uno de los criterios que yo uso es si tú quisieras vivir en ese departamento. O sea, Ujú, tú vas, ves el departamento, ves la zona. Hay un tip también que puedes ir en la noche para ver qué tal zona es. Le preguntas a la vecina, te tomas una gaseosita, una galletita y le dices, ¿qué tal es la zona por acá? ¿Es movida? Y las vecinas te van a dar toda la información que tú necesitas hasta la partida te pueden dar las vecinas. ujú, Después, ves, también es algo muy importante, la distribución. Los departamentos ahora, los que más piden es con cochera. Si es posible hacerlo, comprarlo con cochera. Los cuartos no deben ser muy chicos. A veces uno trata se emociona por un departamento, por el proyecto, pero lo mejor que puedes hacer es que el proyecto sea vendible, ¿no? Vendible, por ejemplo, que tenga una buena zona, que sean los cuartos no chicos, sino medianos, que tengan una buena estructura, que tengan ascensor, que es básico, 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 que tengan ascensor. ¿Por qué? Porque las personas que compran, por ejemplo, son de 30 hasta 40 para arriba. Entonces, al comprar un departamento, ellos se proyectan ya para un departamento para toda su vida. Y si no tienen ascensor, se ven de viejitos subiendo unas escaleras y dicen, no, esto no es. Entonces, la cantidad de personas que te van a comprar un departamento sin ascensor es bien, bien baja. sí. No tanto, pero sí es baja. Nosotros hemos tenido un proyecto en San Borja, en Imatambo, que estaba en un quinto piso, pero lo compraron muy rápido, Ujú, pero eso tiene que ser en una muy buena zona, que tenga ujú, mucha demanda, entonces tú puedes darte un poquito la facilidad de que puedas hacer escalera porque hay mucha gente que está buscando. Este, Después tienes que hacer un estudio de mercado fino, porque eso va a hacer que tú también puedas ver a cuánto lo vas a vender. Yo un, tuve un problema con un estudio de mercado que hice, porque en una misma cuadra, la cuadra que miraba hacia la costa, hasta la Costa Verde, tenía un precio, y las casas que estaban atrás de la Costa Verde eran otro precio. Entonces, yo hice un estudio de mercado por la zona. Entonces, yo tuve un problema de cálculo ahí. Gracias a Dios no pasó mayores, pero entonces es muy importante hacer un estudio de mercado con los departamentos que tienen las mismas características. Por ejemplo, departamentos que miran hacia la playa o hacia el mar, todos los que miran hacia el mar, todo eso tienes que comparar con todos los que miran hacia el mar. Si estás en una avenida, todos los que tienen esa característica es en esa avenida, ¿no? Si hay mucha diferencia entre las avenidas, a veces hay diferencias porque los distritos están mucho más cerca, tienes que ir con o sea, las que tienen las características y las zonas de, del inmueble que tú vas a vender. Es muy ujú. importante. Después, eh, a las personas que tú vas a comprarle el departamento le tienes que hacer también, sacar sus antecedentes personales, policiales, ver qué Mm, tipo de, ver, un abogado tiene que revisar todos los documentos para que no haya ningún problema. Un abogado especializado en inmuebles, no cualquier abogado puede ser, no puede ser tu primo, no puede ser el vecino que dice que yo ya estudié. No, una persona, a veces se paga un poquito más, pero tú te estás siendo responsable de lo que es la inversión primero tu reputación, porque si tú
fallas, si no le pagas a alguien por Facebook o se pasan la voz, hay una ley que dice, si tú haces algo bueno, Disculpa, no te entendí. si tú haces algo bueno, 7 personas, ahí está el Tú, Google, Alexa. el Home, sí. Si tú haces algo bueno, 7 personas te van a recomendar. Si tú haces algo malo, 11 personas te van a recomendar. O sea, siempre si tú haces algo malo, si tú estafas, o si tú... Uy, ¿qué pasó? ¿Se colgó? Eduardo. Se llama Eduardo Moss, aprovechando que ahorita se ha colgado. Ya Ahí se está, ahí colgó, ya vine. Me estaban preguntando aquí cuál es tu apellido. Eduardo Moss, acá por TikTok. Moss sí es especial. Ajá. Eduardo Moss. Tú sabes que te cuento algo ameno. Ajá. Yo tengo mi familia, yo soy MOZ. Mis primos son MOSS. Mi otros primos son MOZZ, Asís. Lo que pasa es que mi abuelito cuando se iba a firmar, siempre iba con sus traguitos, entonces, Ya. mal, y todos los MOZ son diferentes, pues, no, y, bueno, sí, pues, ¿en qué estamos? Se me pasó al recordarme a mi abuelito. Nos estabas comentando sobre los criterios para poder Ok. saber, ¿no? Si es viable o no es viable una compra antes de Claro. remate. Y también lo importante, pues, es tu Excel, ¿no? Tu Excel. Yo tengo un cuadrito chiquito, lo más de Excel, que pongo cuánto le voy a pagar al abogado, cuánto voy a hacer remodelación, que siempre es el abogado, el monto fijo que yo tengo un abogado, de ahí la remodelación que le pongo entre 15, 20, los impuestos notariales, registrales 3.500, la alcabala, y la renta como 9.500, según la zona, ¿no? Y de ahí viene lo que es lo que tengo que pagar al banco, lo que voy a pagarle al dueño y lo que voy a venderlo. Y de ahí sale ya tu rentabilidad y ya con eso ya puedes cuadrar. Tiene que ser, o sea, son datos básicos que tú ya puedes tenerlo en la mente cuando vas a negociar con el deudor y ya sabes cuánto le puedes dar a la persona, ¿no? Como te digo, las negociaciones, para que tú tengas una buena negociación, tienes que tener cursos de ventas. Y en las ventas, como les indicaba, no te dicen que tú tienes que tirarle todo tu speech a la persona y ver cómo reacciona, sino el mejor vendedor es preguntar en qué te puedo ayudar. Cuéntame tu problema. Y la persona te va a decir, ok, sabes que Eduardo, yo lo que necesito es que me den solamente 50.000 soles para yo irme a Estados Unidos y no te pido más. Y tú ya al saber 50.000 y tú le querías dar 100.000 porque tú querías mandarte con todo, tú ya puedes encontrar, ok, muy bien, ¿sabe que le vamos a dar 50.000 y le vamos un bono de 10.000 porque por esos temas, para que salga más rápido? Entonces, por eso, antes de tú vender a alguien, ofrecerle tus servicios, tienes que preguntar. Y también es muy importante la seguridad que tú puedas tener con los clientes, ¿no? Si una persona te escucha y entiende que tú sabes sobre el tema, va a confiar en ti. Va a confiar en ti. Es muy importante también la primera impresión que tiene contigo, ¿no? Si tú vas y dices, señor, yo voy a invertir en su departamento 400.000 y no pareces de una persona de 400.000, la persona va a desconfiar. Si tú vas como una persona, un inversionista, manejas el tema y dices, yo voy a confiar, yo voy a invertir en 400.000 en su proyecto, la persona va a confiar porque dice, ok, está bien, yo creo que tú tienes conocimiento, me has dicho todo detalladamente, has venido con tu photocheck, con tu tarjeta de presentación, es una persona correcta, es una persona cortés, educada, te presentas como empresa, la persona dice, esta es mi solución. Tú tienes que plantear a la persona
una solución. Tú no tienes que ir como diciendo, señor, por favor, yo quisiera que usted invierta conmigo. O sea, tú tienes que tener la mentalidad de que tú a esa persona le estás ayudando. Y en realidad le estás ayudando. O sea, tú estás yendo con una persona que tiene un problema y tú vas a resolver su problema. Ahora, todos, como te digo, no te van a decir sí, ¿no? Yo te digo, 20 te van a decir no y uno te va a decir sí. O sea, y cada deudor, cada experiencia es algo que a ti te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a decir, ok, esta persona me ha pasado esto, me ha pasado con esta persona, estoy entendiendo cómo se maneja todo esto. Va a llegar un punto en que tú vas a ir y la persona te va a dar un problema y tú ya lo sabes resolver. Y lo vas a cerrar en un día, en 2 visitas, cierras el proyecto y todas las personas van a ser felices. La persona se va a ir contenta porque le has ayudado. Claro. Y cuando lo vendas también es algo muy bonito porque las personas se emocionan al tener su primer departamento, están con sus hijos y es un proceso muy bonito de los bienes raíces. En el tema de lo que es la venta final, ¿ustedes también mismo lo realizan o lo realiza, digamos, un agente inmobiliario que está en la zona? ¿Cómo manejas tú eso? Mira, son etapas. Por ejemplo, yo soy agente inmobiliario también, tengo mi licencia, he estudiado marketing digital también, y hago mis estrategias de embudo, se llama, que son estrategias que haces por medio de Facebook Ads para que no solamente pongas tu letrero y pongas en los Facebook, sino haces un estudio en Facebook, pagas mensualmente para que sus anuncios lleguen a cierto distrito, a cierta zona, a cierta edad de personas, con ciertos intereses, porque hay personas que necesitan para invertir, necesitan para por el tema hipotecario, o sea, varias opciones. Entonces tú en esas estrategias que hacen el Facebook Apps, tú llegas a esas personas con esos intereses. Entonces, llegas a mucho más personas, ¿no? Y en realidad no es difícil estudiar eso lo estudias, no sé, en 3 meses, puedes aprender. Y te puedes ir perfeccionando como cualquier cosa, ¿no? Te enseñan y tú tienes que estar ahí tratando de aprender. Pero cuando tú ya comienzas a crecer, tú ya no tienes tiempo para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú te pones a hacer estrategia de embudo, que te puede durar, no sé, 2, 3, 4 horas, ese tiempo que tú estás dedicando a eso, sería más productivo poder estar gestionando o viendo mejoras para poder mejorar en ventas, poder gestionar o hacer networking o ver otras oportunidades. Entonces, tú no puedes hacerlo todo y ahí comienzas a entender que el delegar es lo que tienes que hacer de todas maneras. Entonces ahí comienzas a contratar ya a un contador, comienzas a contratar a una persona que te haga el marketing digital, comienzas a contratar a algunas personas que te pueden ayudar con las negociaciones, contratas a un abogado, te apalancas del conocimiento de otras personas que lo van a hacer mejor que tú. Si yo trato de hacer mi marketing digital, hay personas que son expertas haciendo marketing digital, van a ser más finas al encontrar las personas que están buscando departamentos con las características que tú estás dando. Tú te puedes demorar 3 meses con tu estrategia, pero hay personas que lo pueden hacer en un mes. Entonces, tú tienes que guiarte de personas que sean más inteligentes que tú, ¿no? Y eso lo haces ya en una etapa en que ya tú te das cuenta que no te da tiempo para hacerlo todo. Y eso es los líderes, ellos delegan. Y también lo que dice también Kiyosaki, ¿no? No sé, seguro alguien ha leído el flujo del dinero, que ese libro me cambió la vida, el flujo del dinero. Habla sobre el tema de los emprendedores y de los empleados. Los empleados gastan como 180 horas trabajando y los emprendedores gastan 40 horas y ganan 10 veces más que los empleados. Entonces, para poder llegar a ese punto, tienes que saber delegar a personas. Y es un poco difícil también encontrar personas
que puedan tú darle esa confianza, ¿no? Porque en realidad es una responsabilidad, pero como te digo, yo tengo un socio estratégico y siempre me cruzan. Yo buscando este tema de poder emprender más, yo le pedí a Dios pues que me ponga una persona, un socio que tú puedas confiar. Y se cruzó un socio que es una persona con un corazón que ama mucho a Dios también. Nos hemos juntado dos personas que estamos amando a Dios y estamos yendo juntos. Y nosotros sabemos que las casualidades, o sea, el que cree en Dios no existen las casualidades. Entonces, todo Dios lo tiene como que cuadrado y sabe lo que va a pasar más adelante y comienza a poner personas en tu camino. Y una de las personas que han puesto en mi camino es Luis Osorio, que acá, si está viendo, le mando un fuerte abrazo. Una bendición en mi vida poder cruzarme con una persona tan inteligente, analítica, y que es una persona que me enseña mucho. Entonces, ahí estamos los dos, estando al costado de Dios, avanzando, avanzando, y estamos viendo Dios que nos está ayudando mucho. Nosotros hemos dicho que este año, en la iglesia también es el año del progreso, de las bendiciones. Y lo estamos viendo, pues, en todo lo que está pasando en estos años que tenemos. Mire, yo, hay un, hay un señor que tiene 15 años que se llama Sandro Meléndez. Justo estoy leyendo su libro. Le voy a hacer cherry, bueno, pues acá no me está pagando nada. A ver si se puede. Ventas Salvajes. Justo me compró su libro Ventas Salvajes de Sandro Meléndez. Ucha, muy, muy bueno, muy bueno. Si alguien de ventas, yo lo puedo recomendar al señor, que está en TikTok todo, y te enseña acá los puntos claves de cómo vender a una persona, ¿no? Recomendable, recomendable. Después tengo también otro libro por acá estaba leyendo. Bueno, este es el cuadrante, el flujo del dinero de Kiyosaki. Ese también es un libro que te va a cambiar la vida. Si tú quieres entender por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres, acá está la sabiduría de este señor. Y también recién me compré un libro que habla, seguro tú conoces más sobre esto y seguro tú también creo que eres coach en esto, en el, ajá. Hace poco hice una hipnosis de esto y muy bueno también. Son cosas que lo hacen los líderes, los millonarios, la gente que siempre está buscando mejoras y súper recomendado el tema de las ventas. Es súper importante. Yo trato siempre de seguir tener conocimiento, aunque sea una hora o media hora después de estoy todo el día afuera, sentarme en mi computadora y poder tratar de buscar algo mejor para mejorar las ventas, y tener algunos otros tips y tener algún curso todos los días para poder fortalecer y avanzar más. Mientras más conocimiento, más oportunidades tienes. Mi teléfono es 99-248-2630.
248-2630. Sí, sí, consulta. Yo, en realidad, lo que puede ayudar a las personas que están iniciando, es, ahí está, podemos hacer un Zoom, así algo chiquito. Si no entienden con lo que yo les explico, hacemos un Zoom. Tengo una pizarrita también con manzanas, también puedo explicarle con manzanitas. Sí, claro. Bueno, ahorita me he alejado bastante del tema de los cursos porque, como digo, estamos estructurando nuevas cosas, pero sí, o sea, más adelante quiero yo hacer networking. En un tiempo lo hice, me acuerdo. Lo hicimos en uno de los departamentos que teníamos y había una zona común y convoqué ahí a hacer networking. Fueron bastantes personas, me emocioné bastante porque fueron como 50, 60 personas y la pasamos muy, muy chévere. Pero es muy importante. Hay muchas personas que necesitan el conocimiento y también, bueno, el entregarse el conocimiento puede cambiar también vidas, ¿no? Hay las personas que entran en los bienes raíces y se dedican a los bienes raíces y dicen, voy a entrar a los bienes raíces y están ahí y si tienen perseverancia, es 100% que vas a mejorar económicamente y, bueno, en conocimiento también. Claro, sí, sí, está bien. Te agradezco a ti, Natalia, por la invitación. Espero que haya podido yo influenciar en alguien y que dé este paso, de poder ponerle también ese secreto que yo tengo en su corazón. Y bueno, la próxima, si quieres, ya puedo presentar una presentación PTT viendo el tema de los cálculos y algunos puntos importantes
Y sí, está bien, te agradezco mucho, mucho por haberme invitado. Okay. Y bueno, la admiración también, Natalia, eres una luchadora. Yo sé que vas a llegar muy lejos, vas a llegar muy lejos. Eres una persona que tiene un buen corazón, empeñosa, eres una representante de la mujer en el Perú. Y si sigues así, yo creo que vas a llegar a presidenta. Hay que pensar en alto, hay que pensar en alto. Ok, listo, lo máximo. Muchas gracias, Natalia. Pasó muy, muy bonito, me he divertido bastante. No, 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 estamos para servirnos. Acá en los bienes raíces todos nos ayudamos. Ya estoy bien. Tú me avisas y ya yo me preparo por ahí. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.